Compañeros, amigos, camaradas, correligionarios, Familiares. es la primera vez que convocamos a un filósofo en la Comisión de Filosofía, y esta aclaración vale porque no es la primera vez que convocamos un investigador para que nos brinde su conocimiento como para enriquecernos. Y para decir quién es, esta vez voy a leerlo, porque tenemos que saber ante quién estamos, porque como es un filósofo, es de perfil bajo. No estoy diciendo que sea petizo, es de perfil bajo. Entonces, estás perdonado, Enrique. Recién comentábamos con Norberto Cordero el nivel. Néstor Cordero. Yo tengo dislexia, así que no me perdono. Además, Néstor ahora vale la pena. Néstor es, sí, un nombre. Sí, epónimo. Yo repito. Me comentaba si iba a hablar a un nivel de difusión como para iniciados, y le pedí que no, que hable al nivel de él. Entonces, pienso que es mejor que sea Néstor Cordero en su salsa, como es, y cómo es, una pequeña semblanza se las digo ahora. Egresado de la UBA, doctor en Filosofía y Letras 1973, radicado en Francia desde 1979, después de haber obtenido 2 doctorados de la Universidad de París La Sorbona, 1971 y 1994, es profesor emérito de Filosofía Antigua en la Universidad de Rennes, especializado en filosofía griega, especialmente en la traducción manuscrita de los textos originales, la tradición manuscrita de los textos originales. Es autor de más de 40 artículos de su especialidad y de la traducción al español y al francés del Sofista de Platón. Es autor de 3 libros sobre Parménides. Bueno, está en diferentes idiomas, porque lo publicó en francés, en inglés, y el título del libro, que no se consigue y que en 2 semanas va a estar, porque es de la editorial Biblos, es Siendo se es, que lo publica en diferentes países. También está el libro, bueno, no. Tuvo también a su cargo la dirección del trabajo colectivo Ontología et Dialogue, hommage à Pierre Aubenque. C'est bien, parlez-moi français. Publicó La Invención de la Filosofía, una introducción a la filosofía antigua, que es el primer contacto que tuve con él hace 4 años, pero no con él directamente, sino con su producción. 20 siglos no es nada, Filosofía, Tango, París, editorial Biblos 2013. Después, Cuando la realidad palpitaba, la concepción dinámica del ser en la filosofía griega, que leyendo este libro, esto ya fue este año, ahí me puse en contacto con el editor, que me facilitó el correo de Néstor, que con una humildad y una gentileza que a mí me sorprendió, aceptó poder venir a darnos una charla sobre el tema que es central para nosotros, que es el pensamiento crítico. ¿Puedes repetir, por favor, el nombre del libro? El último. El nombre del libro es Siendo se es, y es de editorial Biblos, y no se consigue en ningún lado, porque busqué en diferentes librerías y está reagotado. Está por reeditarse con correcciones. Es sobre Parménides nada más ese libro. Bueno, Sí,
Y en Biblos dijeron que en 2 semanas lo tiene, pero yo hablé un mes, también me dijeron 2 semanas. Bueno, finalmente, en 2014, una ficción filosófica, también La verdad se inventa, o de cómo estudiar filosofía puede enloquecer, que va a salir en Editorial Biblos. Salió. Ah, ¿ya salió? Es una novela, es una ensayo-novela. Digamos, una ficción filosófica. Una ficción filosófica. Una especie de mundo de Sofía, pero aporteñado. Aporteñado, ¿no? Muy con palabras de todos los días. Colaboró regularmente con el Instituto Italiano per gli Studi Filosofi de Nápoles y dicta periódicamente seminarios de posgrado en la Universidad de San Martín y en la de Lanús. En 2009, la municipalidad Elea lo declaró primer ciudadano ilustre en mérito de sus trabajos sobre Parménides. En Elea nació Parménides. Es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua, que se llama ALFA, y de la International Association of Presocratic Philosophy, y de la International Association, no, esto ya lo dije. Dicta regularmente ciclos de conferencias en la Asociación Cultural Clio, se llama, el Apócope, París, consagrada al pensamiento de la antigüedad. Un coloquio internacional fue consagrado al estudio de sus trabajos sobre la filosofía de Parménides en Río de Janeiro, en el 2006. Y en noviembre del mismo año fue orador único en el evento Eleática 2006 en Velia, Italia, dedicado también a comentar sus trabajos. En el ámbito del Centro de Estudios de Filosofía Antigua de la Universidad Nacional de San Martín, organizó entre el 30 de octubre y 2 de noviembre de 2007 un coloquio internacional sobre Parménides, cuyas actas fueron publicadas por Parménides Publishing en Las Vegas, Zúrich y Atenas. Enrique, tenía entonces. Bueno, además está decir que me siento muy honrado de participar de este encuentro de Carta Abierta y agradezco de todo corazón al que hizo de intermediario, hay que decir, entre París y Buenos Aires, que fue Osvaldo Ortenberg. El tema de la charla es doble, hay 2 títulos. El primer título es ¿puede hablarse de un pensamiento crítico? Son 2 preguntas. La segunda, ¿qué aportaron los filósofos griegos? Bueno, o sea, por un lado, se trata de pronunciarnos sobre la posibilidad de referirnos a una noción, la noción del pensamiento crítico. Y por otro lado, en caso de que sea legítimo hablar de un pensamiento crítico, se tratará de ver si los primeros filósofos, los filósofos griegos, hicieron un aporte al origen de esta noción. Debo aclarar desde ya que la inclusión de esta segunda parte, la que se refiere a los filósofos griegos, fue casi una imposición que yo me permití transmitir a Osvaldo, porque ocurre que no soy experto en pensamiento crítico. Y yo sé de qué se trata, pero no soy experto. En cambio, desde que era estudiante, y hay testigos acá en la sala, me interesé casi exclusivamente, incluso podría decir de una manera obsesiva, en el pensamiento de los filósofos griegos, especialmente de los primeros filósofos griegos. En ese ambiente me muevo con cierta comodidad, si bien no dejo de ser un aficionado, pero, y ahora entro en tema, dada mi interpretación de la tarea de estos primeros filósofos, me pareció que la categoría de pensamiento crítico les cabía como anillo al dedo. Y por eso, de eso pienso hablar hoy. Comienzo entonces por el comienzo. Respecto de la primera pregunta, ¿puede hablarse de un pensamiento crítico? Un pragmatismo primitivo nos dice que sí.
Evidentemente puede hablarse, puede escribirse, hay varios libros consagrados a la cuestión, ustedes mismos en la sección de filosofía se están ocupando de la cuestión, hay debates, e incluso un investigador argentino, Enrique Dussel, tuvo a su cargo la cátedra de pensamiento crítico en la Universidad Autónoma de México. Por esta razón, para saber a qué atenernos, y antes de ocuparme de los filósofos griegos, me parece útil presentar una brevísima caracterización de lo que se entiende hoy por pensamiento crítico. Digo hoy porque evidentemente la fórmula puede remitirse ya a Kant, pero hoy se entiende de una manera distinta. Y hablo de una caracterización de lo que puede ser un pensamiento crítico y no de una definición, porque hay varias definiciones posibles, pero como suele ocurrir cuando se encierra un concepto muy rico dentro de una definición, todas las definiciones son parciales. En cambio, una caracterización es más amplia y podemos decir que el pensamiento crítico es una manera especial de pensar cuyo objeto, todo pensamiento tiene un objeto, es un cuerpo de creencias, de doctrinas, de costumbres propios a una época. Este tipo especial de pensamiento pretende examinar de manera crítica los fundamentos de este cuerpo de creencias, su pertinencia, y como consecuencia reforzar o rechazar lo que se dice. Esta manera de pensar está caracterizada por la pregunta ¿por qué tal cosa? Es decir, se trata de encontrar el fundamento de aquello que suele aceptarse sin cuestionamiento previo. Y una vez encontrado ese fundamento, se lo somete a una suerte de test, para evaluar su grado de verdad o de verosimilitud. Creo que con esta brevísima introducción, que fue solo, como dije, una caracterización de lo que entendemos por pensamiento crítico, puedo entrar en la segunda parte del tema, que es la cual me voy a mover con más facilidad. ¿Qué aportaron los filósofos griegos a esta cuestión? Es una pregunta, ¿qué aportaron? Pero como se dice en los ambientes intelectuales, es una pregunta retórica, porque yo ya tengo la respuesta. Voy a hacer de cuenta que no la tengo, pero ya la tengo la respuesta. Para mí es un hecho que en su origen, después no sé, más bien creo que no, en su origen la filosofía fue fundamentalmente un pensamiento crítico. O sea, no es que colaboró, fue un pensamiento crítico. Evidentemente voy a intentar demostrar esta afirmación que acabo de proponer de una manera un poco dogmática, y voy a comenzar por Platón, justamente, con una cita de un diálogo de Platón de la última época, del diálogo El Sofista. En la página 242, el protagonista del diálogo, y como ustedes saben no es Sócrates, es un extranjero, Sócrates escucha pero no interviene, dice que el protagonista, sí, y ahora cito, para saber qué son las cosas hay que examinar en primer lugar las opiniones que ahora nos parecen evidentes, para ver si no es a causa de cierta oscuridad nuestra que las juzgamos adecuadas. Esta frase de Platón podría figurar en un libro actual consagrado al pensamiento crítico. Repito, observar las opiniones que ahora nos parecen evidentes. Es decir, ustedes saben que la etimología de evidencia, la palabra evidencia es aquello que salta a la vista, o sea que de la nada nos golpea los ojos. Y es muy probable que lo que nosotros tomemos como evidencia nos encandile y nos impida ver el fondo de las cosas. Eso al menos es lo que Platón quiere sugerir, y en el diálogo lo demuestra. Acabo de mencionar a Platón, lo cual nos lleva a un ambiente en el cual se pensaba en griego, se hablaba en griego, y cuando se escribía en griego. Entonces tengo que hacer una brevísima incursión dentro del ámbito de la lengua griega, lo menos aburrida posible. ¿Por qué? Porque esta incursión va a tener una consecuencia inesperada, una consecuencia secundaria inesperada que les digo desde ya.
Si somos capaces de pensar la fórmula, el cliché este, pensamiento crítico, en griego, la vamos a comprender mucho mejor. Eso seguro. Es decir, debemos estudiar, observar qué piensa un griego cuando usa el equivalente en su lengua de la palabra pensamiento y qué piensa cuando usa el adjetivo crítico. Dije en su lengua porque ustedes seguramente saben que la palabra pensamiento no es de origen, la etimología no es de origen griego, es un término forjado en el castellano medieval a partir de una raíz latina que viene del latín, y esta raíz es menos rica que la raíz griega. Me explico un poco. Ustedes saben que pensamiento deriva caprichosamente, vas a saber por qué, de un verbo que en latín, del verbo latino penso, que significa pesar, pesar sin n, pesar, calcular el peso de algo. Y como consecuencia, pensare, que es el infinitivo, es calcular el valor de algo, ponderar, evaluar algo. No hay en latín un equivalente de pensamiento. Se podría inventar la palabra pensamentum, pero aunque se la invente, el pensamentum sería digamos, el resultado de haber pesado algo, no pensado algo. Claro, el latín no necesita esta palabra porque tiene un verbo, el verbo cogitare, de donde viene cogito, que quiere decir exactamente lo mismo que pensar. O sea, pero no pasa la etimología de cogito, no pasa a nuestra palabra pensamiento. Un pensamiento es un cogitatum en plural, es cogitata, y es conocida la frase de Cicerón: hay que expresar claramente los pensamientos. En latín es cogitata preclare eloqui. La ventaja del término equivalente en griego, porque no tiene nada que ver ni con pensamiento ni con cogitare, es que aclara cuál es el órgano que piensa, la facultad que piensa, el responsable del pensamiento. En castellano esto funcionaría si habláramos de razonamiento, que nos remite a razón, pero pensamiento no nos remite exactamente a lo mismo. En griego, ¿cuál es la palabra para pensamiento? Ustedes la saben, la palabra noema. Noema, N-O-E-M-A, transliterada, ¿no? Noema es un sustantivo. Es el resultado de una actividad, el noema. Esta actividad los griegos la llaman noesis. Noesis, como todas las palabras griegas terminan con sis, denota una acción, es la acción de pensar algo. La noesis, el objeto de la noesis es el noema. Pero la noesis es la actividad de ¿qué? De un órgano, del nous, N-O-U-S. O sea, vamos del pensamiento a la actividad, al órgano que piensa. ¿Pero qué es el nous? Acá justamente vemos que la noción pensada en griego es más rica que pensada en español. El nous es la parte superior de la personalidad. Uso la palabra personalidad de una manera abusiva. Los griegos dicen en la parte superior del alma. Pero ustedes saben que cuando un griego habla de alma, habla de psyche, y psyche no tiene nada que ver con nuestra noción de alma. Psyche es la fuente de la vida, en tanto respiración, y además es la sede de los deseos. Es decir, hay funciones distintas en la psique. Algunos filósofos dicen que hay partes distintas, pero el nous es la superior, sea la función superior, sea la parte superior. Es la parte entonces de la psique, ¿no es así?, que nos permite pensar. Y yo hablé de personalidad porque justamente es la que distingue la diferencia entre una persona y otra. Es el nous, es el pensar, la manera de pensar. Dos palabras sobre el adjetivo crítico. Ya hablamos del pensamiento, ahora
veamos crítico. Bueno, crítico es la transliteración letra por letra de la palabra griega, lo único que las dos C de crítico en griego son dos capas, críticos. La palabra es la misma, pero es interesante, y esto también lo saben seguramente, porque está en relación con un verbo, y el verbo significa separar. Y de este verbo, significa separar, viene el sustantivo crisis, que crisis en su origen es tomar una decisión, o esto o esto. La primera vez que aparece en un texto filosófico en el poema de Parménides, la palabra figura en esa frase tan conocida que después Shakespeare copió: ser o no ser, se es o no se es. Bueno, eso para Parménides es la crisis. Hay que elegir. Usted puede elegir un camino o el otro. Es decir, crisis supone una decisión. O sea que etimológicamente, si tenemos en cuenta la etimología griega, ya esta fórmula supone una evaluación de una cuestión. Y como con el tiempo, una evaluación, digamos así, hecha por la parte superior, si agregamos el sustantivo noema, de la personalidad. Claro, como con el tiempo el resultado de esta evaluación fue negativo, la palabra crítica llegó a tener un sentido, el sentido banal que tiene cuando decimos estamos criticando algo, ¿no es así? Pero en su origen no es forzosamente un término negativo. Bueno, y ahora entro en el punto central, dejamos la lengua, bien, en 3 minutos la abandoné la lengua. ¿Acaso los filósofos griegos hicieron un aporte a esta cuestión? Comienzo con una frase de Aristóteles que ustedes conocen, una fórmula. Aristóteles habla de los primeros que filosofaron. El libro de la Metafísica no usa la palabra filósofo, usa el verbo filosofar, los primeros que filosofaron. Como sabemos, los primeros que filosofaron eran extraños personajes, ya científicos o técnicos, matemáticos, astrónomos, musicólogos, geómetras, que en determinado momento, y ahora vamos a ver grosso modo cuándo, comenzaron a mirar, a observar la realidad, o sea, todo. Cuando un griego habla de la realidad, habla de la physis, y la physis es la totalidad de las cosas. Comenzaron a observar la realidad a partir de una perspectiva diferente de la que cada uno tenía en su disciplina, porque eran astrónomos, músicos, matemáticos. Es decir, cuando a un astrónomo, un astro, ya no le interesó como una bola de fuego que se pasea por el cielo, sino como una cosa, la palabra cosa la tengo entre comillas, ustedes no la ven, pero la sienten, como una cosa, y entonces cuando el matemático se vio la necesidad de explicar qué es esa cosa, ya abandona su astronomía. El astrónomo se convierte en otra cosa, en algo que en un siglo después se llamó un filósofo. No olvidemos que cosa, en general, en griego, ustedes saben que en griego hay varias palabras para cosas particulares, pero para la palabra cosa en general, los griegos usan nada menos que el participio presente del verbo ser, lo que podríamos traducir por ente. Ya en la lengua y la filosofía no tiene nada que ver. Cuando un griego habla de una cosa que no es ni esto, ni esto, ni esto, sino en general, usa el participio presente del verbo ser, on, o-n, on. O sea, ya la lengua encara la realidad como compuesta por entes, y basta que un filósofo se haya preguntado ¿por qué hay entes? Para que la filosofía se ponga en marcha. Preguntas que no encuentran una respuesta en ciencias particulares, ni en los mitos, ni en la religión. Además está decir que en esta invención de la filosofía, y yo digo invención porque en un momento no había y después empieza a haber, en un momento se inventó, en esta invención el famoso y cacareado milagro griego de los historiadores idealistas no tuvo nada que ver.
no es la transparencia del cielo griego ni la magnificencia de los templos la que produjo la invención de la filosofía. Los griegos de la antigüedad eran gente como nosotros, gente simple, ni mejores ni peores, pero ustedes saben que en cierto momento, ciertas circunstancias histórico-económico-sociales originaron el surgimiento de este fenómeno exclusivamente griego, porque no se lo encuentra en otras civilizaciones de la antigüedad. Este fenómeno, ¿en qué consistió? Consistió en aplicar por parte de estos técnicos o sabios el pensamiento argumentativo que ellos ya aplicaban en sus propias ciencias, si ustedes quieren, la razón, para resolver problemas, cuestiones no planteadas ni resueltas en sus respectivas ciencias, ni en los mitos, ni en las religiones. En la antigüedad, ahora voy a decir ciertas banalidades, pero las necesito decir para después apoyarme en ellas para decir lo contrario. En la antigüedad, digamos grosso modo, entre el año 2000 a.C. y el año 600, había, especialmente en Asia, de América no puedo ocuparme porque no tenemos materiales, pero había civilizaciones muy avanzadas, varias ciencias, la matemática, la astronomía, la geometría, hasta la medicina, habían dado ya sus primeros pasos, ¿no es así? En Egipto, en Babilonia, en Asiria, quizá también en China e India, eso yo no soy experto en la cuestión. Se había inventado ya la escritura con varias, diversas variantes, jeroglífica, cuneiforme, lo cual es esencial para transmitir conocimientos, ¿no? El pueblo griego, en este panorama, fue un poco especial. Hablo de pueblo, ¿por qué hablo de pueblo? Porque a diferencia de otras civilizaciones, los griegos no tenían por entonces unidad territorial. Estaban diseminados en reinados, hasta el siglo VIII por lo menos, ubicados en Asia Menor y en la parte continental de la Grecia actual, y en algunas islas, evidentemente. Pero hay otra especificidad griega, ya el hecho de no tener un territorio es específico de la civilización griega, pero hay otra especificidad que se pone en marcha a mediados del siglo VIII y se perfecciona en el VII, siempre antes de Cristo, y que va, eso sí, a distinguirlo de otras civilizaciones y que nos conducirá directamente al tema central de nuestra charla. Es el periodo de la llamada colonización. Se produce por entonces, siglo VIII, VII, un auge inusitado del comercio debido a un exceso de producción, lo cual lleva a los griegos, que siempre fueron navegantes, a buscar mercados más allá de los límites de los pequeños reinos, a buscar otros mercados. Evidentemente los historiadores idealistas hablan del deseo de exportar cultura e ideas. Se trataba simplemente de exportar productos comerciales. Y donde podían, los griegos establecían primero un asentamiento y después una colonia. Es así, ustedes saben cómo llegan hasta el sur de Italia, fundan Marsella, en el norte de África fundan toda una serie también de colonias, evidentemente en la actual Italia. Y claro, una nueva clase social se agrega a la nobleza que tenía el poder, digamos así, tenía el poder porque eran los dueños de la tierra y de la producción. Y esta nueva clase que se agrega a la nobleza son los comerciantes, que poco a poco, como son necesarios, exigen compartir el poder con los reinados. Y poco a poco estos reinados se disgregan y se van convirtiendo primero en oligarquías y después en ese fenómeno único que no existió en ninguna otra civilización diacrónicamente en ese momento, que es la ciudad-estado, eso que en griego se llama polis, ¿no es así? Esto no surgió de un día para otro, pero es una consecuencia de este cambio en la estructura social que se produce entre los siglos VIII y VII.
Además, a mediados del siglo VIII, los griegos, justamente por razones comerciales, no intelectuales, adoptan y adaptan la escritura fenicia. Le agregan ciertos signos, especialmente vocales, lo cual les permite no solo firmar contratos comerciales, tratados de paz, sino también, y esto es esencial, escribir las leyes, escribir constituciones y leyes, que en la polis, porque ya existe la polis como estructura, ya no son la expresión de la voluntad del que manda, porque todos mandan. La ley surge por voto directo de los ciudadanos en las asambleas, y es un fenómeno que no existe en ninguna otra civilización en ese momento. Ciudadanos que en cada legislación su número aumenta. En un comienzo no son todos los ciudadanos, pero de a poco va aumentando, y llega un momento que se habla de la democracia griega, pero es un poco después. La filosofía nace un poquito antes. Y este estado de cosas, ustedes saben, o sea, la polis autónoma, que dicta sus propias leyes, en la cual no hay nadie que mande, el poder está compartido, con tribunales cuyos representantes son elegidos al azar para que no haya problemas justamente. Nosotros sabemos que hay que desconfiar mucho de los jueces, ellos lo sabían también, entonces mejor que sea por sorteo, ¿no es así? Dura hasta la época helenística, o sea, siglo III a.C. No dura mucho, dura, si ustedes calculan, 4 o 5 siglos, pero modificaron, creo yo, la historia de la humanidad, lo que pasó en Grecia en ese momento. Bueno, este estado de cosas, entonces, no sé si ustedes conocen a Jean-Pierre Vernant, que es un historiador griego, escribió todo lo que se puede decir sobre esta época. Yo remito a los libros de él. Hay un libro que se llama El origen del pensamiento griego, que está traducido al español y editado por Eudeva. Es muy didáctico, Vernant. En fin, este proceso se va consolidando alrededor de algo, y ese algo también hay que verlo entre comillas, que es la argumentación. La palabra, y ahora uso una frase de Jean-Pierre Vernant, la manipulación persuasiva del lenguaje nace en este momento. En los tribunales, ya en esa época está el defensor y el acusador, y para defender las leyes en las asambleas hace falta manipular el lenguaje. Y todo esto produce un cambio en la estructura mental de la gente. Yo no me veo a un egipcio bajo un faraón discutiendo leyes y razonando, ni a un babilonio bajo un sátrapa. En cambio, todo esto tiene como consecuencia que en las ciudades, en las polis más prósperas, en cierto momento, las polis más prósperas se encontraban en Jonia, o sea, la costa occidental de la Turquía actual, surge en un momento este fenómeno, esta manera nueva de observar la realidad para intentar descifrarla, develarla argumentativamente, que después va a llamarse filosofía. Y este fenómeno no se dio en ninguna otra civilización. Llegó el momento ahora de tomar posición respecto del tema, ¿no?, de la charla. ¿Qué aportaron estos primeros filósofos a la noción de pensamiento crítico? Y yo ya avancé cuando hablé de una pregunta retórica, avancé mi posición. Ya desde un comienzo, desde su invención, la filosofía y el pensamiento crítico fueron la misma cosa. Más aún, el nacimiento de la filosofía se explica como la necesidad de pensar la realidad de una manera crítica. Debo explicar esta afirmación que parece un poco aventurada, pero la primera frase de la metafísica de Aristóteles me ayuda. Quizá ustedes la recuerden, la primera frase de la metafísica: todos los hombres desean naturalmente saber. Naturalmente, por naturaleza. Y además, esta frase suele traducírsela como yo la traduje recién, y está mal traducida, porque el verbo que utiliza Aristóteles no es desear, sino que es apetecer. Es un verbo que tiene que ver con el apetito. Si hay algún experto en griego entre ustedes, el verbo es oregomai.
Cuando ustedes van al restaurante griego, el mozo le dice kaliorexi, buen apetito. Es el verbo que usa Aristóteles para decir, por naturaleza el ser humano apetece saber. Y por eso es que en casi todas las civilizaciones de la antigüedad, subrayo casi, desde la noche de los tiempos se forjaron mitos, evidentemente anónimos, mitos para explicar temas fundamentales: el origen del universo, el origen de los dioses, el origen del hombre, la regularidad del cosmos. Ustedes saben que ya se lo ubica en el año 1100 a.C., hay una epopeya en Babilonia que se llama el Enuma Elish, que está escrita en una inscripción, que relata el origen del universo, ya siglo XII a.C. Y hay también mitos egipcios, asirios o del pueblo judío. Pero ¿por qué subrayé el casi? Dije que esto ocurría en casi todas las civilizaciones. Porque no hay nada parecido en la civilización griega. En los poemas homéricos, Ilíada, Odisea, que comenzaron a escribir, si ustedes saben, más o menos en la misma época del Enuma Elish, en el siglo XII, los poemas homéricos se escribieron durante 4 siglos, progresivamente, se fueron agregando cantos, y después a lo mejor vino un escriba que se llamó Homero y lo puso en orden, pero el autor no pudo haber sido Homero. Comienzan a escribir, a elaborarse los poemas enseguida después de la guerra de Troya, y la guerra de Troya se ubica en el año 1150. Entonces, en el mismo momento en que en otras civilizaciones hay mitos que explican el origen del universo, el origen de los dioses, el origen del cosmos, en los poemas homéricos no hay nada de eso. En los poemas homéricos no hay el más mínimo mito, no hay ningún mito. Hay dioses por todos lados, evidentemente, dioses que se aman, que se pelean, que hacen cosas que mejor no repetir delante de una audiencia selecta. Hay prodigios, hay carros que vuelan por el aire, pero no hay ni un mito explicativo del origen del cosmos, del hombre, de los dioses. Hay que esperar a Hesíodo, y Hesíodo es un poeta casi contemporáneo de los primeros filósofos, es un poeta del siglo VII. Y en Hesíodo sí, aparecen mitos explicativos. En los trabajos y los días, por ejemplo, explica las edades de la humanidad, pero no explica nada. El mito queda en el ámbito del érase una vez 2 dioses que se amaban, tuvieron hijitos, se casaron y comieron perdices, y ahí queda el mito. Esta apetencia de saber no se... el apetito no queda resuelto con estos mitos. Recién hablé de la Ilíada, justamente, es interesantísimo. Hay un pasaje de la Ilíada muy sintomático de la manera de pensar de ese momento. No se sabe si se escribió al comienzo, enseguida después de la guerra, o unos años después, unos siglos después, pero en un momento dado hay una pelea entre los 3 hermanos, Zeus, Poseidón y Hades. Hades es el dueño de las regiones subterráneas. Y el poeta que escribió ese canto dice que el universo está dividido en 3. Una parte le corresponde a Zeus, que es el Olimpo, una parte le corresponde a Poseidón, que son los mares y océanos, una parte le corresponde a Hades, que es la región subterránea, el reino de Hades, y la tierra es propiedad común, no pertenece a ninguno de los dioses. Como descripción es maravillosa, porque es una especie de reparto del poder y de democracia. Ahora, el poeta no dice quién estableció esto, describe este estado de cosas y después sigue, el canto sigue. Es decir, no hay una explicación mítica, ninguna explicación mítica en los poemas homéricos de temas que en otras civilizaciones fueron solucionados por mitos. Creo yo que por eso surgió la filosofía en el pueblo griego, para subsanar ese vacío. No había explicaciones, hay que sacarlas todas
de la cabeza. Y justamente para fundamentar estas explicaciones se debe observar críticamente la realidad, porque evidentemente se sabe lo que en otras civilizaciones se dice sobre el origen del mundo, pero a los griegos no les convence todo esto. Hay que comenzar a pensar. Y Anaximandro, que es casi el primer filósofo, en la lista de los filósofos figura como segundo. Todo esto es un poco modificable, pero en todo caso Anaximandro es un filósofo de comienzos del siglo VI y tiene la ventaja para nosotros, digamos casi un milagro, esto sí que es un milagro griego, 5 líneas que él escribió hace 26 siglos llegaron hasta nosotros, auténticas, porque fueron copiadas y copiadas y copiadas y comentadas, pero hay 5 líneas. O sea, el primer libro de filosofía que conservamos tiene solo 5 líneas y es ya un tratado de filosofía. Es enorme lo que dice Anaximandro en esas 5 líneas. Justamente lo que Anaximandro dice en estas 5 líneas es que las cosas, todas las cosas, deben mantener entre sí una relación de justicia. Y si alguna comete injusticia, debe repararla dentro del tiempo, no más allá. En el tribunal del tiempo, dice. Todo eso en 4 líneas. ¿Se dan cuenta que esto supone ya una explicación del orden cósmico? Porque si hay un orden cósmico es porque el equilibrio se respeta. Pero que si a alguno se le ocurre ir más allá de sus límites, como va a decir después Heráclito respecto del Sol, será castigado por la justicia y tendrá que volver a sus medidas. Heráclito viene un poco después de Anaximandro y dice casi exactamente lo mismo que él, con la diferencia de que de Heráclito nos llegó mucho más material. Nos han llegado unas 10 páginas, digamos, de un libro, que es mucho más que las pocas 4 páginas de Anaximandro. Y el caso de Heráclito es interesantísimo, porque Heráclito comprueba, como cualquiera que no es filósofo puede comprobarlo, que existe un orden cósmico, una regularidad entre las estaciones, entre el día y la noche, entre la gestación incluso. Si usted pone una semilla, tantos meses después sale algo, y lo mismo con la generación humana. Hay un ritmo. El universo no marcha al azar, pero en general se cree que las cosas son así. Viene la mirada crítica de Heráclito y encuentra el por qué las cosas son así. Las cosas son así porque nosotros no vemos lo que está detrás de lo evidente. ¿Qué es lo que está detrás de lo evidente? Una lucha terrible de fuerzas opuestas. Si todo está en orden, es el resultado de un combate, porque el padre de todo es la guerra. La guerra es padre de todo, el combate. O sea, nos parece que el universo es pacífico, pero la fórmula del universo tiene una fórmula a la cual Heráclito llama logos, nos dice que esta unidad de la multiplicidad es en realidad un equilibrio entre tensiones y fuerzas opuestas. Bueno, o sea, eso no se la ve. Heráclito pone el ejemplo de un arco, de una lira. Nosotros no vemos la lucha que hay adentro de un arco, porque en un arco hay una lucha entre un pedazo de madera que está torcido contra su voluntad y una soguita que está tensa contra su voluntad. Si las dejan libres, no estarían luchando una con la otra, pero gracias a que hay esta armonía de tensiones, la flecha sale. Si no hubiera tensión, la flecha no saldría. Lo mismo pasa con una lira, que no saldría un sonido. Y el caso de Heráclito es ideal también porque él critica, además, no solo lo que se dice que eso es normal, no es normal, es el resultado de una lucha. Critica también lo que otros filósofos dijeron. Es el primer filósofo que critica a otros, con nombre y apellido, en esa época nombre solo. Por ejemplo, critica a Pitágoras, que era un pozo de ciencia, era matemático, músico, médico, un poco curandero, y según Heráclito, ¿para qué le sirvió todo eso? Dice,
no llegó a la sabiduría. Y cito un texto de Heráclito auténtico, se lo llama fragmento 40, pero esto es arbitrario, lo podría llamar 50, ¿no? Los numeritos son arbitrarios. Heráclito escribió en el siglo VI a.C., el exceso de conocimientos no educa la inteligencia. Eso como una crítica a Pitágoras. Pitágoras sabía de todo y no era inteligente. Y después este comentario termina con una especie con dos palabras eufónicas. Dice, polimatía, cacotecnia. Polimatía, que es muchos conocimientos. Cacotecnia, que es mala técnica. O sea que el aparente sabio no es sabio. Otro texto de Heráclito dice que la persona considerada más famosa, y él habla sin nombrarlo de Homero, porque Homero era el que había educado a todos los griegos, Homero, los poemas homéricos, la persona más famosa solo conocen opiniones, no van al fondo de las cosas. Y refiriéndose a su propia filosofía, Heráclito no era muy modesto, dice que quienes no escuchan su mensaje, y ahí utiliza la palabra logos con doble sentido, el discurso es un logos que contiene un logos, o sea, es un discurso que contiene una fórmula del universo, dice, son ignorantes y dormidos, y termina diciendo, peor para ellos, a pesar suyo, también los dormidos forman parte del ritmo cósmico. O sea, si esto no es un pensamiento crítico, yo no sé, ¿no? Bueno, y su casi contemporáneo Parménides casi contemporáneo de Heráclito, dirá exactamente lo mismo. Ustedes saben que esa oposición Heráclito-Parménides que leemos en Wikipedia y en todos lados, es un invento de Platón. Platón hace un chiste en un diálogo que los historiadores ya de la antigüedad tomaron en serio y los oponen. Cuando Platón está haciendo un chiste, Platón está didácticamente dividiendo a escuelas filosóficas. Bueno, es un poco largo explicar esto. A lo mejor en otra conferencia, otro año, podemos hablar de la pseudo-oposición Heráclito-Parménides. Pero, en todo caso, Parménides va a llegar a la misma conclusión que Heráclito, si bien la filosofía es un poco distinta, solo que sí se apuesta a la de Heráclito, es distinta. Ustedes saben que la característica de la filosofía de Parménides consistió en ir más allá de aquello que habían estudiado los otros filósofos. Los primeros filósofos eran estudiosos de la física, de la naturaleza, o sea, de todo. Ríos, montañas, ser humano, alma, sentimiento, dioses, todo lo que merece digamos, ser calificado de ente, de algo que está existente, eso forma parte de la física y eso hay que estudiarlo. Y el pensamiento de Parménides es un poco más fundamental, porque para Parménides, quienes estudiaron la física, los filósofos anteriores, supusieron que la física existe y hay que descifrarla. Como dice la palabra griega verdad, la palabra griega para verdad es develamiento, descubrimiento. Como está la física ahí, hay que descubrirla. Pero ningún filósofo, dice Parménides, se preguntó ¿por qué hay realidad? La estudiaron sin preguntarse por qué hay realidad. Y él responde, hay realidad porque hay ser. Entonces yo me quedo en este paso previo y la filosofía de Parménides es una analítica del hecho de ser. Y fíjense que hasta la lengua griega le da razón, porque si yo les dije que la lengua griega llama entes a las cosas, ente es el participio presente del verbo ser. Si no hubiera verbo ser, no habría entes, gramaticalmente. Ontológicamente, si no hubiera el hecho de ser, no habría cosas que son. Es una banalidad total, pero alguien tenía que decirlo. Y Parménides escribió un poema justamente para demostrar que quien admite que hay ser puede seguir filosofando, pero también hay una manera de equivocarse, o sea, puede no admitirse que hay ser. Y en ese caso,
¿qué es lo que quedan? Quedan solo opiniones, queda un camino errado, un camino de investigación erróneo, ¿no es así?, del cual hay que alejarse. El poema de Parménides tiene la forma de una clase de filosofía que una profesora de filosofía le da a un discípulo. Y en un momento dado, la diosa le dice al discípulo: aleja tú el pensamiento de las opiniones, que la costumbre no te obligue a lo largo de este camino a utilizar el ojo que no ve y el oído que resuena. Es decir, piensa críticamente, no te dejes llevar por la costumbre, por lo que se dice, por el oído que oye mal, por el ojo que ve mal. Y la crítica a esta manera de pensar, Parménides habla de los mortales, es una manera de decir los otros filósofos, quizá, no sé, el pueblo, en todo caso no él, ¿no es así? La crítica se concentra en una palabra. Esta gente, y ahora le sigo citando, es gente sin capacidad de juicio. Y para la palabra juicio, utiliza la palabra criterio, de donde viene justamente crítico. Esta gente no tiene un pensamiento crítico, dice, es una horda acrita, incapaz de juzgar críticamente. Fíjense que hasta la palabra crítico aparece en Parménides. Inversamente, para saber qué son las cosas, ¿qué dice Parménides? Hay que juzgar críticamente, usa el verbo krinein, de donde viene crisis y crítico, hay que juzgar entonces críticamente con la inteligencia, dice con el logos. Logos es una palabra que tiene muchos sentidos. Recién vimos dos en Heráclito, discurso, fórmula, ahora vemos pensamiento. Es decir, hay que discernir con el sentido griego del verbo criticar con el pensamiento. Es decir, Parménides exhorta a poner en marcha un pensamiento crítico. Y en un texto conservado de Parménides está la palabra pensamiento, esa palabra noema que yo les dije hace un rato. Claro que esto hay que entenderlo en el sistema parmenidio cuando dice que ser y pensar es lo mismo. Y cuando utiliza la palabra noema dice sin el ser, sin lo que es, no hay pensamiento, no hay noema. Eso ya entra dentro de su sistema. Bueno, voy a apurarme un poco porque recién ando por la mitad. Del mismo modo que en la actualidad el pensamiento crítico tiene varias facetas, lo mismo ocurría en la antigüedad. Vimos el caso de dos verdaderos gigantes, ¿no? Heráclito y Parménides, y en ellos la crítica iba dirigida sea a los filósofos anteriores, sea a quienes se dejan llevar por la costumbre y por las opiniones. Evidentemente, además de esta crítica, cada uno tuvo su propio sistema, pero no es el momento de tratarlo porque no es nuestro tema. Pero no puedo dejar de hablar de un personaje curiosísimo que viene pocos años después de Parménides. Incluso se dice que lo escuchó, si lo escuchó porque cohabitaron en la misma ciudad. Es un filósofo extraño porque no tuvo un sistema propio y lo que podemos llamar su filosofía es una serie de argumentos, es la presentación de una serie de argumentos que se oponen justamente al presupuesto básico de la filosofía. O sea, este señor, cuyo nombre va a venir enseguida, analizó críticamente a los otros filósofos. ¿Cuál es el supuesto básico para un filósofo? Sea para Heráclito, Parménides u otros. Bueno, el supuesto básico implícito es el siguiente. Si ellos creen que pensando pueden captar la realidad de las cosas, es porque las cosas, la realidad es racional. La misma razón que yo tengo me permite captar la racionalidad de las cosas. Muchos siglos después Hegel dirá que todo lo real es racional y todo lo racional es real.
Y bien, el filósofo del cual voy a hablar, llevó un pensamiento crítico al extremo, a un nivel extremo, porque demostró que la realidad no puede ser captada por el pensamiento. ¿Y por qué? Porque la realidad es irracional. Quienes creen que la realidad puede racionalizarse se basan en opiniones. Nosotros lo creemos también. Opinión en griego es doxa. Este filósofo propuso afirmaciones que van contra la opinión común. Ustedes saben, la palabra contra en griego es para. Este señor propuso paradojas, y es Zenón de Elea. Ustedes lo veían venir. Hay muchos Zenones. Es este enigmático personaje que elaboró paradojas, es decir, pensamientos críticos respecto de lo que se cree habitualmente. Evidentemente no puedo ocuparme de las paradojas de Zenón porque son apasionantes, pero basta con decir que Zenón critica lo que nos parece más real, más evidente, que son, las sensaciones. ¿Quién puede negar que sentimos? Nos parece evidente. Y, más que nada, el movimiento. ¿Qué nos parece más evidente que el movimiento? Y para criticar el movimiento, Zenón critica los fundamentos del movimiento, que son el espacio y el tiempo. En todo movimiento se realiza en el espacio y en el tiempo. Pero, justamente, lo terrible es que Zenón demuestra con argumentos que hasta Bertrand Russell dijo que son irrefutables, que espacio y tiempo son impensables. Por ejemplo, espacio y tiempo son extensos. El espacio se divide en kilómetros, metros, centímetros, milímetros, y el tiempo en años, siglos, horas, segundos. O sea, todo lo que es extenso puede ser divisible, se lo puede cortar en pedacitos. Y esta divisibilidad puede llegar hasta un cierto punto, aunque no se puede dividir más, o puede seguir hasta el infinito. Zenón de Elea demuestra que en los dos casos se cae en contradicciones, tanto si sostenemos que el espacio se divide hasta el infinito, como si sostenemos que el espacio se divide, el tiempo, se dividen hasta cierto punto. Y estas contradicciones justamente permiten, por ejemplo, que Aquiles no pueda atrapar una tortuga que comenzó a caminar 1 metro antes que él, porque entre él y la tortuga habrá infinita cantidad de puntos de espacios que en una vida nadie puede recorrer. El otro argumento, que es más terrible todavía, él va a demostrar que una flecha lanzada, una vez que sale del arco, está quieta en el aire. Bueno, yo no entro a desarrollar el fundamento de estas paradojas para no quitar el sueño a nadie, pero como pensador crítico, y más crítico que es imposible. Hace unos años hubo un coloquio consagrado a Zenón. Zenón era de Elea, como Parménides, y el coloquio tuvo lugar en Elea, y un gran helenista inglés, Jonathan Barnes, definió a Zenón como un filósofo sin filosofía. Y yo creo que es la mejor definición que se pudo haber dado. Y antes de abandonar a Zenón, ustedes saben que nuestro filósofo máximo, y acá estamos bien ubicados para decirlo, Borges, consideró que Zenón era su maestro. Escribió 2 textos de 3-4 páginas cada uno, maravillosos, sobre Zenón. Zenón aparece mencionado muchísimas veces, y justamente Borges lo considera como su maestro. Él dice: él me ayudó a forjar una concepción de la realidad en la cual espacio y tiempo no jueguen ningún rol, una realidad irreal. ¿Por qué? Porque si espacio y tiempo condicionan la realidad, estamos destinados a desaparecer. Y ustedes conocen el último verso de Límites: espacio, tiempo y Borges ya me dejan. O sea, al estar
atados al espacio y el tiempo, no somos inmortales, que es lo que a Borges le gustaría, ¿no? Bueno, hasta acá nos ocupamos de 3 o 4 filósofos, todos de este periodo llamado presocrático. ¿Y por qué? Porque me parece que ya eran pensadores críticos, o si a ustedes les parece que mi punto de vista es un poco exagerado, pensadores, en todo caso, que observaron críticamente la filosofía de otros o la realidad. Ahora, si seguimos nuestra búsqueda según un orden cronológico, llegamos a mediados del siglo V, unos 20 años después de Zenón, y ahí sí hay un movimiento que propuso un nuevo modo de filosofar, y lo propuso como una crítica despiadada de la filosofía anterior. Y recién el genio de Platón, que vino después de este verdadero terremoto o tsunami, pudo poner las cosas en su lugar. Ustedes ven que me voy a referir 2 palabras apenas a la sofística, ¿no? La sofística fue un fenómeno ateniense, ustedes saben. Si bien solo 2 sofistas fueron atenienses, Critias y Antifonte, los demás eran personajes importantes, cada uno en sus ciudades, que se desplazaron a Atenas a mediados del siglo V, porque Atenas había llegado a ser una especie de ciudad madre, de metrópoli, ¿no? El metropolis. O sea, tributos pagados por aliados que querían ser defendidos por Atenas, una política hábil llevada a cabo por Pericles. Todo eso hizo de Atenas una especie de meca pagana que atrajo a los intelectuales del mundo griego. Y como las constituciones cada vez más democráticas daban voz y voto en la asamblea a un número cada vez mayor de gente, estos personajes inteligentísimos se ofrecieron, ustedes saben, como maestros de retórica para enseñar al pueblo, digamos, a quienes estaban interesados en que se apoyen las leyes que ellos proponían, a razonar. Un gran investigador de la filosofía griega, Werner Jäger, dice que fueron los primeros educadores, es decir, los antepasados de los profesores de filosofía, que hasta inventaron el sueldo, porque se hacían pagar, por suerte, ¿no? Ahora bien, dado el tipo de enseñanza generalista que tenían que poner en práctica los sofistas, me salteaba una página. Dado el tipo de enseñanza generalística, todos estos filósofos fueron relativistas. ¿Qué quiere decir relativista? Los filósofos anteriores consideraban, como dijimos recién, que las cosas tenían, digamos así, un logos, una racionalidad, un fundamento, un ser permanente, cambiante o no cambiante, eso no importa, y que el filósofo era capaz de detectarlo. Los sofistas sostienen exactamente lo contrario, ¿no es así? Sostienen que no hay nada más allá de la apariencia del fenómeno y que en ese caso el único criterio para la realidad de las cosas es la sensación, y como cada uno tiene sus propias sensaciones, ustedes conocen la fórmula de Protágoras, cada hombre es el criterio de todas las cosas. O sea, no puede haber un criterio. Y hay otro texto de Protágoras que es menos citado, pero que es muy importante. Él, en este otro texto, ustedes saben que de esta gente se conservan solo pasajes, ¿no? Se perdieron las obras completas. En ese otro texto dice que respecto de cada cosa podemos detectar su logos, pero otra persona puede detectar un logos opuesto. O sea, si cada cosa es capaz de susceptible de ser explicada de 2 maneras diferentes, es porque no puede ser explicada de ninguna manera. O sea, más que relativismo, estamos casi ante un nihilismo, y el nihilismo se hace evidente en el otro gran sofista, que es Gorgias. Ustedes saben que en un tratado que queda de Gorgias, él destruye la filosofía tradicional diciendo, fíjense las 3 frases: nada existe,
Si algo existe, no es pensable. Si algo es pensable, no es comunicable por un discurso. O sea, más nihilismo, más exagerado, imposible. Bueno, me parece que ha llegado el momento de comenzar a terminar esta larga charla. Todo tiene un comienzo hasta un epílogo. Recién dije que después de la sofística viene Platón, ustedes ya lo sabían. Viene Sócrates, pero de Sócrates no sabemos nada. No pienso ocuparme de Platón, ya con la frase que cité al comienzo basta. Si nos ocupáramos de Platón, esta conferencia iría más allá de los límites razonables, pero sin entrar en detalles, quizá ustedes estén de acuerdo si yo digo que la filosofía de Platón es un proyecto ético-político basado en el conocimiento, tendiente a crear un hombre nuevo. En general se subraya mucho el papel del conocimiento en la filosofía de Platón, es lógico, pero no es el conocer por conocer, es conocer para orientar la sociedad, si es posible, gobernando, ¿no es así?, para que un hombre nuevo no sea víctima de lo que se dice, no sea víctima de los más media, para que un hombre nuevo no esté más adentro de una caverna, para que no lea más Clarín, si ustedes quieren. Y este hombre nuevo se parece mucho al de nuestro Ernesto Guevara, ¿no es así? Hombre nuevo que no solo hubiera absuelto a Sócrates, sino que lo hubiera declarado héroe nacional. Yo creo que fue la muerte de Sócrates lo que llevó a Platón a filosofar y justamente a encarar críticamente, pero ya la sociedad de su tiempo. Pero como todo filósofo, lo que hay que modificar es la manera de pensar. Y para modificar la manera de pensar hay que crear valores, no dejarse llevar por las intuiciones. Y esos valores es lo que nosotros llamamos las ideas de Platón, las formas de Platón, que no son ideas que tenemos en la cabeza, sino que son paradigmas a imitar. Esas son las formas de Platón. Y justamente puede hablarse quizá de una utopía platónica. En el punto de vista político, quizás se puede hablar de utopía, pero desde el punto de vista filosófico, yo creo que Platón no es para nada utópico, es realista y quizás sin saberlo puso en práctica lo que encontramos en una frase de Heráclito que me va a permitir finalizar esta charla. Heráclito, en el llamado fragmento 18, escribió: quien no espera lo inesperado nunca lo encontrará. Me parece que es una máxima que todo filósofo tiene que hacer suya, ¿no es así? Si examinamos críticamente lo que se dice, es muy probable que detrás haya algo inesperado. No olvidemos que tanto Platón como Aristóteles dijeron que el comienzo de la filosofía es el asombro, el maravillarse. Bueno, el filósofo debe maravillarse de todo, y fue así porque se maravilló de todo que este pensamiento crítico se puso en marcha hace 26 siglos. Bueno, muchas gracias. Estamos todos asombrados. Bueno, ahora un vaso de cicuta. No, yo no. Nosotros No, vos coordinás. lo democratizamos, o sea, yo voy dando el micrófono, es lo único que me cabe. No, hay otro. Hay uno móvil. Hay un Vos tenés un móvil. Ah, no, entonces dáselo a él y el móvil lo usemos nosotros. No. Suerte. Hola, hola. Ahí sí, perfecto. Bueno, este es para usted, para que conteste la pregunta. Sí, sí puedo. Sí puede. A ver. No, me he quedado maravillada de la asociación que usted hizo entre Zenón de Elea y Borges. Claro. Y me ha hecho pensar en algo en lo que me es muy difícil pensar por ignorancia, pero a lo que uno se va asomando en esta época por la difusión que hay,
a través de la intuición sobre todo, que es la física cuántica. Y yo quería preguntarle si le parece un disparate lo que yo estoy pensando. Zenón de Elea dijo, espacio y tiempo son impensables. Borges concibió el Aleph, que es un punto donde se reúne todo el universo, el pasado, el futuro, el presente y todos los hechos que acontecen y han acontecido, van a acontecer. Y la física cuántica afirma que el tiempo no existe, que el espacio está más lleno de vacío que de materia, al punto de que cabría, si se comprimiera, cabría en el puño de una mano. Pero lo más significativo para mí es esto de que en el campo cuántico se reúnen pasado, futuro, presente, de un modo que yo no puedo concebirlo, pero alcanzo a intuirlo, porque en realidad el tiempo es una convención humana. ¿Qué podría decir usted acerca de eso? La verdad, no, yo respecto a física cuántica soy ignorante, pero muchas veces alumnos me han dicho lo mismo que usted. O sea, debe ser verdad. Ahí, bueno, Vox Populi, Vox. No, lo que. Sí, no, honestamente no. Lo tomo lo suyo más bien como un comentario que como una pregunta, porque no tengo una respuesta, pero es verdad que Borges sueña con lo que él llama una realidad irreal, eso seguro, ¿no? Y bueno, hay un libro de Ana María Barrenechea excelente que se llama La noción de irrealidad en Borges directamente. Pero algo de lo que usted dice debe acercarse a la realidad, porque de Zenón se ocupan mucho más los científicos que los filósofos, mucho más. Ya digo, Bertrand Russell dice, si aceptamos, porque todas las paradojas tienen un punto de partida. Si el espacio es divisible hasta el infinito, Entonces Bertrand Russell dice, si aceptamos la primera premisa, la conclusión es irrefutable. Lo que pasa es que, usted sabe que un silogismo bien construido es necesario. Aristóteles eso lo descubrió. Si las premisas están bien establecidas, la conclusión es obligatoria. Si cambiamos la premisa, ahí es otra cosa. Pero a lo que usted dijo, se le puede agregar una noción que cuando yo la escuché por primera vez, casi me desmayo, la noción de antimateria. Se habla de la antimateria. ¿Qué es la antimateria? Yo, que recién dije, estoy prácticamente obsesionado por los filósofos y por los primeros, me convence mucho, y un poco lo que usted dijo recién, de que en el universo es más vacío, que es lo que dicen los atomistas. Los atomistas, que son un poquito anteriores a Sócrates, para los atomistas la realidad está compuesta por átomos y vacío. Perfecto, el átomo es una mínima cantidad de materia imperceptible, solo se la puede pensar, pero si si esa cantidad mínima de materia no tuviera algo de masa, este vaso no existiría, porque es la suma de 25 millones de átomos. O sea, si el componente último no tiene nada, el vaso no existiría. Entonces deducen eso. Pero claro, fíjense lo que deducen. Deducen que al haber muchos átomos, tiene que haber un vacío que los separe. Porque si no hubiera vacío, habría un solo átomo. Parece absurdo, pero un filósofo de segunda clase, que a mí no me gusta nada, que se llama Meliso, dijo, el ser es uno porque el vacío no existe. Entonces el ser ocupa todo lo, como argumento filosófico es aberrante. Pero ya les digo, y cuando va a definir qué es el átomo, los atomistas lo definen. Pero cuando tienen que definir el vacío, no pueden definirlo. Y lo definen como el no átomo. el no átomo. Y frase de Demócrito, que es el atomista más importante, que escandalizó a los filósofos, el no átomo existe tanto como el átomo. Es decir, existe tanto el ser como el no ser. Terrible frase, que después llevó a los filósofos a tener que refutarlo,
pero me fui por las ramas, pero lo suyo me llevó por ahí. Primero, Tito. Perdón. Sí, claro. Sí. En este caso, Marx puede ser inesperado. ¿Quién? Marx. Ah, no, bueno. Yo creo que el título de mi pseudonovela es También la verdad se inventa. Yo, haciendo una paráfrasis, diría también la realidad se inventa. Y si Marx no existe, habría que inventarlo, me parece. Es decir, recuerde uno de los escritos de mayo 68 en París: ser realista pide lo imposible. Claro. Y el que les dije de Heráclito estaba escrito también en la Sorbona. El que no espera lo inesperado nunca lo encontrará. En fin, yo creo que la realidad, y eso se demuestra todos los días. No sé, fíjese Fidel, creó algo nuevo que todavía existe, de la nada, ¿no? En fin, no respondí demasiado, pero como expresión de deseo me gustaría. Néstor. A ver. No, Norberto, Néstor. Te arrepentiste de haberme invitado, ya sé. Te arrepentiste de haberme invitado. No me lo digas. Primero, pienso que diste un curso. No es una charla. Bueno. Que es un curso muy condensado, muy importante. La pregunta. Yo creo que los sofistas, cuando relativizaban el tema de la realidad, creo que eran los sofistas. Sí. A mí los sofistas en general no me gustan porque yo soy abogado, te imaginas, soy sofista. Claro. Pero ¿no les cabría cierta razón en el sentido de que ellos incluían al sujeto pensante respecto de aquella realidad que era pensada? Entonces, que ante diferentes sujetos que piensan, usando el mismo instrumento como sería la razón y la crítica, la conclusión estaría influenciada por la inclinación de cada uno, y no solo la inclinación de cada uno, sino los diferentes momentos por los que atraviesa la subjetividad del sujeto pensante. Y claro, justamente, si hay algo que lo caracteriza a todos es el subjetivismo. Justamente, vos hiciste prácticamente una descripción de lo que se llama subjetivismo. Cada uno piensa de su manera, pero no siempre igual, porque uno mismo va evolucionando. Claro, lo que yo no tuve tiempo de decir es que es el lado positivo de la sofística, porque después de criticar todo la filosofía anterior, por eso usé la palabra tsunami. Cuando viene el tsunami arrasa con todo y después se va, pero algo queda, y sobre la base de eso que queda, Gorgias, por ejemplo, crea una nueva teoría sobre el discurso que es una maravilla, porque como el discurso, el logos, no tiene nada que descubrir porque detrás de las apariencias no hay nada, crea su propia realidad. Y él inventa lo que ustedes abogados utilizan, el discurso performativo, el discurso creador. Y hay un texto de él, que es el encomio a la defensa de Helena, en la cual dice que Helena de Troya no fue culpable de abandonar a su marido, no fue la casquivana que se dice, sino que fue víctima del logos de París. El París se la levantó, pero con mucha cancha. ¿Por qué? Porque el logos es una droga que con un cuerpo pequeñísimo es un gran tirano, que estoy citando casi entre comillas, que es capaz de embrujar, de convencer y de engañar. Y entonces París utilizó su dominio del logos para convencerla de que deje a su marido. Entonces el discurso termina
inocentemos a Elena y condenemos a Logos como culpable. Y al final, después punto, la frase siguiente: yo escribí este discurso para defender a Elena y para divertirme. Eso dice Borges. Es increíble, ¿eh? Es como de una modernidad. Mi ex alumna. Tu ex alumna, te quería agradecer, Néstor. La verdad que estoy emocionada porque después de 40 años encontrarte y... Más viejo, sí. Decilo. No, pero además todo lo que sabes y todo lo que sabes de la realidad mundana que nos haces convivir con ella, que eso creo que es lo más importante. Así que bueno, la verdad que quería agradecerte porque creo que nosotros con el esfuerzo que comenzó mi tricotito hace 5 años, y es la primera vez, a pesar de que hablamos muchas veces de pensamiento crítico, creo que van a concordar mis compañeros y compañeras que es la primera vez que, más allá que tengamos que estudiar después este discurso, que tenemos fundamentos, digamos, más sólidos para hablar de pensamiento crítico. Yo no soy la más, quizás como yo soy una enamorada de los presocráticos también y de la filosofía antigua, pero creo que aún los que no están enamorados de ellos, si lo releen, vamos a encontrar ahí el suficiente material. Y la otra cosa, pero eso ya es una pregunta que se puede contestar o no, pero que a mí me ha quedado flotando años, ¿sí? Y me atrevo a preguntarlo, no porque sea ningún tipo de pregunta inteligente ni nada, es una estupidez, pero la verdad que cuando vos decís que este Meliso y el tema del Demócrito y el tema de que tiene que haber un átomo, yo nunca pude diferenciar en Parménides. Cuando Parménides dice que tiene que haber un solo ser y que no puede haber más ser, ¿sí? Porque entonces ahí habría, como digamos, un hueco, un vacío, ¿sí? Que tendríamos que fundamentar de alguna manera siendo ser, ¿sí? Que tampoco lo pongo a Heráclito desde el punto de vista de devenir ni nada, sino simplemente Parménides, o sea, el ser es y no puede ser otra cosa que ser. Ahora yo digo, cuando Demócrito o estos señores, que no los estudié, que estudié más Parménides, Heráclito, dicen que hay un solo átomo, ¿sí? Y que no puede haber otro. ¿En qué se diferencia lo que sería el átomo del Demócrito del ser de Parménides? Por eso digo, por eso es una pregunta demasiado banal, pero la verdad que yo nunca me la puedo contestar. Ay. ¿Qué hora es? Son las 3 de la tarde. Bueno, empiezo a hablar de Parménides hasta... No, porque Parménides, una aclaración, hace 55 años que trabajo sobre Parménides. No me limité a lo que se dice, fui a ver los manuscritos originales, no de Parménides, pero bueno, quedan, lógico, ¿no? Pero de fuente, y como dijo en la presentación Osvaldo, mi especialidad, digamos, es la transmisión de los textos. Cómo llegó lo que Parménides escribió hasta ahora, a través de... Parménides no dice lo que vos decís que dijo, porque, claro, la filosofía forma parte del sentido común. ¿Cómo un filósofo puede decir que existe una sola cosa? Ya a priori es idiota eso. El único que realmente dijo el ser es uno fue Meliso de Samos. Y dijo el ser es uno porque el espacio no existe. Bueno, Aristóteles, que es bastante, digamos, circunspecto, lo trata de idiota. Ya Aristóteles lo trata de campesino bruto por haber dicho eso. Claro, porque Parménides no dice eso, para nada. Parménides, el poema de Parménides, y yo las pocas veces recién que hablé, las pocas alusiones que hice a Parménides, utilicé la fórmula el hecho de ser, porque Parménides no habla de el ser, artículo con E mayúscula, ser con S mayúscula. Parménides habla del hecho de ser, El siendo. El siendo, por eso el libro se llama Siendo.
Claro, entonces, Parménides lo que detecta es que en todo lo que es hay ser. Y ese ser está siendo dentro de todo lo que... Dentro es una palabra que por analogía te lo digo, porque no es nada material. Y últimamente lo que más se acercaría al hecho de ser en Parménides sería una especie de energía que está en todo lo que existe y que lo hace ser. Como nosotros no la vemos, pero hay electricidad que está acá adentro y gracias a lo cual hay una luz. Pero la electricidad sería el ser de Parménides. Es lo que hace que haya cosas. Claro, ahora, Parménides no se ocupó de las cosas. Dice, ya que todo lo que existe porque hay ser, vamos a ver el hecho de ser qué características tiene. Y entonces cuando empieza a estudiar las características, no son las características de una ente, de una cosa, como se lo transformó en la filosofía medieval. El Parménides que llega a Wikipedia, cuando yo estudié también era así. Y es el general en que se estudia. ¿Cómo te puedo decir? Cuando hay un coloquio sobre la microbiología, la gente que va ahí está al tanto de lo último que se dijo en microbiología. Cuando hay un coloquio sobre Parménides, la gente está al tanto de lo último que se... Bueno, eso, el ser uno e inmóvil, ya hace 50 años que nadie lo dice, pero no llegan los manuales. Algún día llegarán los manuales. No sé, yo por ejemplo en ese libro de introducción que a vos te gustó, La invención de la filosofía, presento en 10 páginas un Parménides que no tiene nada que ver con el tradicional. Y convence porque es más lógico que una persona como él, que era médico además. ¿Se imagina un médico que viene a un paciente y le dice, usted no existe porque el ser es uno? No. O sea, el hecho de ser, que es una especie de fuerza, no pudo comenzar nunca porque los griegos no admiten la noción de nada y si hubiese comenzado antes no había nada. Entonces, no es eterna tampoco, es permanentemente presente. Era ayer, es hoy, será mañana el hecho de ser. Y el hecho de ser es único, no uno. Hay una sola manera de ser. Por eso dice en el fragmento 8, ¿se es o no se es? Listo. No se puede ser a medias. Yo esto lo puedo poner o así o así. Pero si lo pongo así se va a caer. No hay tercera. Una vez una alumna me dijo, claro, como cuando una queda embarazada, o queda o no queda. Claro, son situaciones que no hay gris. Entre blanco y negro hay gris. Entre ser y no ser, o se es o no se es. Y entonces Parménides lo que hace es una analítica de las propiedades, las características que tiene el hecho de ser. Es uniforme, es como la masa de una esfera redonda, no es una esfera redonda. Como una esfera bien redonda. Claro, como la masa de la esfera, para que la esfera sea bien redonda, la masa tiene que ser homogénea. Si dentro de una esfera hay regiones que tienen densidad diferente, la esfera va a tener arrugas. Pero si la masa es homogénea, la esfera está bien hecha. Eso, el hecho de ser es homogéneo. No hay más ser en este vaso que en esta carpeta. Hay la misma. El hecho de ser está en los dos. Eso es Parménides, que es mucho más rico que ese Parménides del ser uno inmóvil. Además, inmóvil no es la palabra que usa, él usa la palabra incambiable. O sea, el hecho de ser no cambia, porque si cambiara, le faltaría algo. Y si le faltaría algo, eso que le falta al ser sería no ser. Es muy coherente. Y no es que diga el ser es, el no ser no es. Parménides dice, hay, y no hay. No hay. O sea, hay. ¿Qué dice hay? Bueno, usted llénese ahí por lo que quiera. Dioses, estrellas, desde el momento que usted las puede racionalizar y pensar, hay ser en eso. Si usted habla de un círculo cuadrado, eso no existe, porque un círculo no puede ser cuadrado, eso, por más vuelta que le dé. Y en realidad lo que Parménides dice es que el hecho de ser
no admiten negación, entre otras cosas, porque ¿quién podría negar qué es? Si los filósofos son todos seres humanos, son existentes, son entes, ¿cómo van a decir que no hay ser si están compartiendo el hecho de ser desde el momento que están pensando? Descartes dijo cogito ergo sum, Parménides diría sum ergo cogito. Estoy siendo, me puedo dar el lujo de pensar. Yo digo, por eso, si vos no entendías, es porque sos súper inteligente, porque no entendías algo que no tiene sentido. Bueno, vos me empezaste, así empezaste a decir, yo no entiendo cómo puede esto, pero no entendés, porque claro, pero perfecto, no lo entendí porque nadie lo dijo eso. ¿Vos creés que lo dijo? Pero es que tengo que leerlo. Y bueno, ese 106 se consigue acá no existe por algún lado. Bueno, muy agradecida también realmente esta posibilidad de pensar, de abrir, sobre todo en este espacio, ¿no? Que es la Comisión de Filosofía, y que me parece que le da, no sé si sería la palabra, pero más pertinencia, entidad, digamos, a los desarrollos de pensamiento crítico que podemos hacer acá. Bueno, a mí me resonó desde mi formación, que es psicoanalista, y mi pensamiento ahí tiene una categoría muy importante, pero quizá un recorrido de ese eje de razonamiento, ¿no? Que son pensamientos inconscientes, somos pensados, es decir, hay una parte, digamos, de ese razonamiento, de ese pensamiento que se escaparía al ámbito de la conciencia, digamos. Pero, digamos, lo que yo quería plantearle, a ver si nos puede aportar, cómo sería hoy el pensamiento crítico. No quiero cambiar el título de la charla, ¿no? Pero, digamos, poder traerlo a una preocupación personal, y creo que está bastante extendida, esta capacidad de pensar críticamente. Por ejemplo, hay una paradoja, no sé si decirlo o no, pero que justamente en el ámbito de los intelectuales de carta abierta, se le llama pensamiento acrítico, como que es un pensamiento que, porque está vinculado a la política y porque apoya, digamos, ciertas cuestiones ahora del gobierno, se le llama que es un pensamiento que está desprovisto de crítica. Y el pensamiento crítico, vamos a decir, circulante, ahora me vino una frase que decía mi mamá respecto al ser, ¿no? Pero vos sos o te hacés, ¿no? Y hay una cosa así, digamos, circulante, que uno no sabe si eso se hace cuando se utiliza como formas de razonamiento algo aparentemente desprovisto de racionalidad, ¿no? Que está como muy extendido. Yo creo que proviene mucho de formas de razonar que proveen los medios de comunicación, estos paneles desquiciados, donde todo es posible ponerlo dentro de una lógica, ¿no? Pero bueno, esto es lo que me preocupaba, si es que la filosofía nos puede ayudar como a generar pensamiento crítico que no quede, digamos, empastado con estas lógicas que no tienen ni pie ni cabeza. Mire, yo comencé abriendo el paraguas diciendo que yo no era experto en pensamiento crítico. O sea, y había aceptado la invitación de Osvaldo. Sí, digo, si me dejas hablar de los griegos. Y él me dijo que no, pero tengo quizá intuiciones. Es verdad que desde hace unos 50 años se empieza a hablar del fin de la historia, de la irracionalidad y todo esto. En fin, yo no sé, pero yo tengo una manera un poco... Para mí esta gente me interesa porque yo la siento actual. Yo vivo con esquemas parmenidios hasta cuando tengo que tomar una decisión, yo digo, ¿lo hago o no lo hago? No, en serio, me toma el pelo toda mi familia, pero yo creo que aunque estemos aunque sea verdad que la racionalidad está de capa caída o algo así, cuando no se piensa, gana el más fuerte. Esa es una ley, yo creo, de hierro. Bueno, entre nosotros el mercado,
¿no? El más fuerte es cuando la gente no piensa, siempre hay uno que piensa y que va a ser el más fuerte. Entonces, si hubiera, no sé, que aplicar un pensamiento crítico, yo creo que se está aplicando bastante cuando se está denunciando. Hasta hace unos años no se sabía que el mercado nos gobernaba, ahora se sabe esas cosas. No sé, se hace lo que se puede, pero me parece que en Europa no, en Europa hay un nihilismo impresionante, no hay intelectuales de izquierda, quizás la próxima presidenta sea una señora fascista, es terrible Francia, y Europa, bueno, más o menos. Acá yo creo que somos un ejemplo, me parece, porque hay una especie de concientización, y yo la llamo crecimiento de un razonamiento crítico respecto de una situación que siempre nos dijo las cosas son así. Obviamente el que no quería hacer pensar así estaba interesado en que se pensara así, pero no respondo a su pregunta para nada, más que esto no puedo. Primero, bueno, muchas gracias por sus aportes, y quisiera hacer una relación y que me la conteste cuál es su posición, nada más, entre Platón y el pensamiento crítico en el sentido de la caverna. Dentro de la caverna, Platón, cuando vuelve, trata de practicar el pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico se da fuera de la caverna. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para no estar dentro de la caverna de página 12 y tener un pensamiento crítico? Ay, no sé porque yo leo página 12. A ver. La respuesta podría ser la siguiente, digamos así. Supongamos entonces que hay dos cavernas. Está la caverna Clarín y la caverna página 12. Vamos. Yo iría al fundamento de cada caverna, es decir, al que está pasando las imágenes. Es decir, porque la caverna es eso, Sí. En un deseo, en una intención y en una convicción de que ganaremos las elecciones. ¿Ah, sí? Perdón, no se dice deseo, se dice apetencia. Yo lamentablemente voté la primera vuelta, pero vuelvo el domingo que viene, hasta me voy a perder el debate. No sé si esto son preguntas, comentarios o qué. Por un lado, digamos, yo repensé en función de lo que una posición más bien de filosofía científica, aunque psicoanalista, me he planteado muchas veces con el tema de que para poder descubrir es una forma distinta de decirlo, hay que saber asombrarse, ¿no? Si una de las cosas que a mí me parece que perturba nuestra forma de pensamiento es la necesidad, más que el deseo, de producir cosas garantizadas. ¿Cosas? Garantizadas. Que el producto de lo que hacemos tenga garantías. Lo digo en el sentido de que yo me planteo lo del pensamiento, y en particular el pensamiento crítico, más bien desde una posición dialéctica. Yo diría que Stalin se comió el neoliberalismo. Por otra parte, digamos, el tema de la realidad, la verdad y todo eso, ¿no? Que siempre es un tema tan meneado. Yo me planteo, digamos, la cuestión básica de que uno tiene que partir de la base que las cosas existan aunque uno no hable de ellas. Esto es un tema bastante difícil, ¿no es cierto? Y además es encantador para aquellos que piensan que más que formación hace falta información. Y digamos entonces, en un tercer lugar, por decirlo así, yo me decía que el otro cuidado que hay que tener es con la polisemia. Porque esto que se discutía aquí, si átomo es lo opuesto a vacío, a mí me parece que tiene o es conceptual desde el punto de vista de la física, o se convierte en una discusión polisémica
acerca de qué es qué. Pero digamos, lo del pensamiento crítico yo lo pienso más en una metodología de pensar, que creo que es la dialéctica, a la cual no estamos ni acostumbrados ni enseñados. Pensaba en lo de los manuales acerca de que todos los conocimientos que nosotros estamos viendo a partir de un pensamiento heterodoxo en economía, está siendo dicho de que no se enseña en ningún lado y lleva a que, digamos, no se aprenda nada, ¿no? Y lo mismo me pregunto yo respecto a formas de pensar, cómo podríamos introducir formas de pensar donde podría empezar, abandonemos la idea de una garantía en lo que pensamos y en segunda instancia abandonemos el problema de si lo que pensamos es representativo de la realidad material o no, que en general siempre trae la duda de que algo así como la realidad material no existe o como es un criterio de opinión no importa. Gracias. Sí, bueno, lo suyo usted tiene razón, fue un comentario más que nada. No, yo no, yo comprendo más o menos, ¿no? El universo de su discurso, digamos, hablemos así. Pero usted hizo hincapié en la garantía, si entendí bien, de la necesidad, que yo no sé si usted está a favor o en contra, de garantizar el conocimiento que uno está exponiendo. ¿Cuál sería la garantía? No estaba hablando de la exposición para nada. Estaba hablando de la producción. De la producción, claro. Digamos, hay una necesidad bastante poco consciente de estar seguro que lo que uno produce viene con garantías, claro. En realidad ya no es dialéctico, es neoliberal. No, ahora lo entiendo. Sí, no, mire, no tengo, honestamente no tengo nada que decir. No, pero lo entendí mejor sin micrófono que con micrófono. Eso demuestra ya que la técnica a veces es negativa. ¿Alguna pregunta más, Chico? Un gran aplauso, entonces. Bueno, dije lo mismo que dije al comienzo y ahora con más motivo. Estoy muy honrado de estar acá, muy contento y para mí pasó bien. Yo me sentí muy bien, para eso es lo más importante. Muchas gracias.